Bienvenidos hermanos a este canal de Iglesia Nuevo Día. Quiero tocar el tema venciendo la tentación en esta tarde. Al oír de tentación, creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de personas, lo que viene a nuestra mente inmediatamente es acerca de algo sensual, algo de lujuria, inmoralidad, cuando hablamos de tentación. Y la tentación entonces produce en nosotros pecados como adulterio, fornicación, pornografía, abuso de niños. Pero hermanos, también la tentación produce toda clase de pecados, no solamente esos pecados. Pues de nuestro corazón va a salir entonces la envidia, el odio, asesinatos, robos, murmuración. O sea, todo pecado viene a causa de la tentación. Y la meta del cristiano es vencer esas tentaciones, porque el Señor ha prometido algo muy precioso para aquellos que soporten las tentaciones. Voy a leer Santiago capítulo 1, hermanos, si usted quiere acompañarme. Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, queremos ver algunas cosas que son mencionadas en estos versos que leímos. Pero antes quisiera que usted escuchara algo que tal vez parafraseado, no lo voy a leer literal, que un pastor en Alemania en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, este hombre precioso de Dios, con una visión y un entendimiento de las cosas de Dios muy grande, tristemente murió días antes que terminara la guerra. Los alemanes lo mataron. Pero él escribió acerca de la tentación y voy a sacar algunas cosas de lo que él escribió acerca de la tentación para verlo de una forma gráfica, qué es lo que sucede cuando viene la tentación y qué es lo que hace en nosotros los seres humanos. Y usted va a estar de acuerdo conmigo cuando terminemos de leer esto que voy a decirle. En primer lugar, dice él ahí que en nosotros, los seres humanos, hay una inclinación hacia un deseo que hay dentro del hombre, un deseo que está durmiente. Pero cuando viene la tentación, ese deseo se despierta repentinamente. O sea, va uno caminando y ese deseo que está dentro del ser humano está durmiente, pero cuando viene la tentación, ese deseo se despierta y como con furia, con mucha fuerza, con ferocidad, con un poder irresistible que llega a tomar control y dominio de la carne del ser humano. Y de pronto el ser humano siente su carne como que está ardiendo en fuego. Es lo que él explica. Y hermano, en ese instante cuando la carne, ese deseo ha respondido a la tentación puesta delante de él, entonces ahí se extingue en nosotros el gozo de Dios, se va, y lo único que existe en ese momento es el gozo en la carne, el gozo de la persona. Y es como que en ese momento Dios ya no existe, solo nosotros existimos, y el deseo de satisfacer eso que está ardiendo ahí en nuestra carne, es de lo que él explica. En esos momentos de la tentación, hermano, cuando el hombre es cautivado por una tentación puesta delante de él,
entonces sucede algo. Y es que Satanás empieza a actuar en uno de una manera en que no poniendo un odio hacia Dios, es lo que dice el hermano Bonhoeffer, sino que lo que Satanás logra es que en ese momento nos olvidamos de Dios. Es hasta después que ha pasado todo, después que hemos pecado, cuando volvemos en sí y decimos, oh Dios, ¿y ahora qué? Yo le he fallado, he pecado, pero eso es ya después. Pero en el momento de ese fuego que surge en uno, siendo atraído por esa tentación puesta delante de uno, uno se olvida de Dios. Y otra cosa que sucede es que nos es quitado todo discernimiento del bien y del mal. Ya no podemos discernir entre algo que sea santo y algo que sea profano. Ya no tenemos la habilidad de tomar decisiones sabias y correctas. El hombre como que enloquece cuando ya es cautivado por la tentación. Es la forma en que el hermano lo describe, y yo creo que si usted es honesto, usted va a poder estar de acuerdo con esto y va a decir, sí, es cierto. Tal vez puedes acordarte la vez que caíste en uno de los peores pozos profundos por un pecado muy grave. Tú puedes acordarte el día que lo hiciste, el día que fuiste tentado, el día que caíste y te hundiste. Cómo te olvidaste de Dios, cómo sentías un fuego dentro de querer satisfacer ese deseo que ya no podías ver otra cosa. Es lo que él escribe, y creo que todos nosotros lo hemos experimentado, hermanos, en una medida grande o en medida pequeña, pero es lo que experimentamos en la tentación. Y quizás tú que me estás escuchando lo estás experimentando continuamente. Hay una tentación que te hace pecar la misma cosa, el mismo pecado, vez tras vez tras vez. En esta hora yo quiero decirte que el Señor quiere ayudarte para no seguir cayendo en la tentación. Quiero que miremos algunas cosas en estos versos que leímos acerca de la tentación. En primer lugar, aquí en estos versos encontramos unas verdades, como la primera es que la tentación es algo inevitable. No es algo que podemos pensar, tal vez a mí no me va a venir tentación. Porque aquí el escritor Santiago, él escribe cuando alguno es tentado, dando por hecho que vamos a ser tentados. Él no está diciendo si acaso alguno en algún momento va a ser tentado. No, él dice cuando alguno es tentado, cuando llega el momento de ser tentados. O sea, lo que está diciendo ahí entonces es que siempre vamos a encontrar tentación. No hay un lugar donde no haya tentación. No importa que nos encerráramos en un monasterio, hermanos. No importa que nos escondiéramos en una cueva, viviéramos en una isla desierta. En todo lugar va a haber tentación, porque la tentación es lo que está provocando ese deseo que va dentro de nosotros, un corazón torcido, un corazón engañoso, dice la Escritura, y profundo. O sea, la tentación es inevitable, es lo que encontramos aquí. Es más, en Hebreos capítulo 4, verso 15, dice que aún Jesús fue tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Es lo que dice allí Hebreos capítulo 4, verso 15. Imagínense. O sea, aún Jesús no pudo evitarlo. Aún él, que se hizo hombre y vivió en esta tierra como hombre, como cualquiera de nosotros, él sufrió tentación, y nosotros también vamos a pasar tentación. Por eso estamos hablando de esto, porque lo que queremos es vencerla. Como dice aquí el primer verso que leímos de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La segunda cosa que podemos ver aquí en estos versos es que la tentación nunca va a venir a nosotros de parte de Dios, hermanos. Por lo que vemos ahí que dice en este pasaje,
leámoslo porque lo dice claramente. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, hermanos, que cuando alguno es tentado, no debemos buscar excusas, como lo hizo Adán. Adán, lo primero que le dijo al Señor fue: Señor, yo pequé, pero por la mujer que tú me diste a mí. O sea que indirectamente tú me hiciste pecar porque me diste esa mujer. Es como nosotros los seres humanos razonamos las cosas. Es como que alguien dijera: Señor, yo pequé con esta mujer extraña porque la conocí en el trabajo que tú me proveíste. Tú me diste ese trabajo, Señor. Si no me lo hubieras dado, yo no hubiera caído en esa tentación. No, hermanos, el Señor no tienta a nadie, es lo que dice aquí, y no debemos nosotros pensar en eso. La tentación nunca va a venir de parte de Dios. Cuando cedemos a una tentación que se nos presenta, hermanos, y caemos en ella, Dios no tiene nada que ver con ese acto. Él no nos tienta. Otra cosa, tercera cosa que podemos ver aquí en esto que Santiago escribe acerca de la tentación es el verso 13, donde dice: cuando alguno es tentado. Esto nos muestra, cuando alguno es tentado, es que caemos, como dijéramos, yo soy el responsable. Yo caí porque yo quise. Yo caí porque yo estuve de acuerdo en caer. Yo estuve de acuerdo, me puse de acuerdo con esa tentación y cedí. O sea, no podemos echarle la culpa a nadie, hermanos. No podemos decir que por alguna otra razón, no, sino que es algo que muy personal. Porque el pecado sucede cuando nosotros aceptamos el ofrecimiento. Cuando nosotros no luchamos, sino nos dejamos atraer por esa tentación. Ahí es cuando sucede el pecado. Fuimos nosotros. Y entonces ese es el otro punto que estamos viendo, que está diciendo aquí es Santiago. Es algo muy personal. No podemos decir es que culpa de ellos o culpa de aquellos. No, hermanos. No podemos decirlo así. Así que entonces hay una figura aquí al final en estos pasajes donde nos muestra el apóstol Santiago cómo es el proceso, como lo acabo de leerle, cómo lo describió este pastor Dietrich Bonhoeffer. Pero Santiago lo describe de esta manera: cómo es que sucede la tentación, cómo es que caemos y cómo es que se vuelve eso pecado y cuál es el resultado. Lo dice de esta manera, que cuando uno es tentado es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice. Entonces la concupiscencia, verso 15, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Basándonos en donde dice que cada uno es atraído, ¿verdad?, y seducido, dice, ¿verdad? Eso nos puede dar a nosotros la figura de atraído, seducido, en términos que pueden utilizarse cuando uno va de pesca. Porque cuando uno va de pesca, lo que uno tiene que hacer es atraer al pez y seducirlo. Le ponemos una carnada en el anzuelo, y entonces esa carnada va a seducir al pez para él morder la carnada y luego quedar en el anzuelo atrapado, y luego lo sacamos y lo matamos y no lo comemos. Es lo que sucede, ¿no? Entonces, ese proceso es el que siempre se da en la tentación y qué es lo que pasa con nosotros. Entonces, el punto número 1 es que la tentación es como una carnada.
Fuimos atraídos y seducidos. Ese es el punto número 1. O sea, mientras no está esa atracción, esa seducción, como dijo, leías hace un rato, ese deseo carnal en el hombre está pasivo, digámoslo así, está durmiendo, pues está tranquilito. Pero de pronto se nos presenta la carnada que nos pone Satanás, las cosas del mundo, se nos presentan alguna persona con alguna tentación. Entonces, el punto número 2 es cuando se despierta ese deseo que hay en uno. Cuando uno ve esa carnada, se despierta ese deseo y uno es atraído hacia la carnada. En ese instante, cuando se despierta ese deseo, nosotros tomamos la decisión, nos ponemos de acuerdo en dejarnos atraer o en resistirla o en hacer cualquier cosa para evitarla. Quizás si es algo a través de los ojos, volver nuestro rostro hacia otro lado. Es el punto número 2, donde o se da una u otra. ¿Nos dejamos ser atraídos o no? Pero como estamos hablando de qué sucede cuando se es atraído y se peca, entonces después de ser atraído, el punto número 3 es que mordemos esa carnada, ¿verdad? Y quedamos atrapados en el anzuelo. El número 4, o sea, número 3, la mordemos. Y es obvio que en el momento de morder la carnada es cuando pecamos, ¿verdad? Es cuando se consuma. Como dice aquí, Santiago lo dice de esta manera, ¿verdad? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, o sea, cuando ese pescado ya está atrapado en el anzuelo, da a luz la muerte. El pescado es puesto en el sartén con aceite y es frito, ¿no? Ese es el proceso de la tentación. Pero hermanos, quiero decirles algo, una noticia, algo muy alentador para ti y para mí, para los cristianos, para nosotros, los hijos de Dios. Los hijos de Dios pueden decirle no a la tentación. Los hijos de Dios pueden resistir la tentación. Los hijos de Dios lo pueden hacer. ¿Y cómo lo pueden hacer? Hay algo muy importante y muy lindo a través del Espíritu de Dios, el cual nos da a nosotros la fuerza, el dominio propio, o como lo dice en la versión Reina Valera que nosotros tenemos de español en la Biblia, le dice templanza. El Hijo de Dios, por el Espíritu de Dios y por la fuerza que el Espíritu de Dios le da, por la templanza que el Espíritu de Dios le da, él puede decir no a la tentación. Él puede tener la fuerza para hacerlo. Quiero que leamos cómo es que eso sucede. Es muy sencillo. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, eso es el fruto del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu tiene todas esas virtudes, todas esas cualidades. Y entre todas esas cualidades, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, está el dominio propio, que aquí lo menciona como templanza, en este verso número 23 de Gálatas. Templanza, dominio propio. Yo sé que algunos podrían decir aquí, es el fruto del Espíritu, entonces es algo que el Espíritu va a hacer, yo no puedo hacer nada. Cuando viene la tentación, si el Espíritu de Dios no me ayudó, yo no pude. Eso no es
no es correcto eso, hermanos. Porque el Espíritu de Dios produce en nosotros ese fruto, pero nosotros somos los que debemos utilizar ese fruto. Por algo nos lo está dando el Espíritu de Dios, para que lo pongamos en acción. No podemos quedarnos de una forma pasiva. Viene la tentación y, ay Señor, ayúdame, si tú no me ayudas, Señor, yo ya estoy perdido, porque no puedo. Sino que tenemos que utilizar lo que el Espíritu de Dios nos dio de una forma activa, el dominio propio. Y quiero que leamos 2 de Pedro, capítulo 1, porque ahí comprueba esto que estoy diciéndole. Nosotros ponemos también nuestra parte, el Espíritu de Dios, su parte es hacerlo, darnos a nosotros las armas, darnos las virtudes para lograrlo, pero nosotros tenemos que hacerlo, y lo dice así 2 de Pedro capítulo 1, verso 5 al verso 7. Mire cómo dice el apóstol Pedro esto, capítulo 1 de 2 de Pedro, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. O sea, aquí está hablando de que nosotros lo tenemos que hacer. Poner, no que esperar que nos pongan. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. No dice esperando ahí que el Señor lo haga por ti. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pedro dice que tenemos que añadir? Dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. O sea que con el Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, el enemigo y el mundo pueden rodearnos de carnadas y nosotros vamos a poder despreciarlas. Vamos a poder decir no a esas carnadas. Imagínense, es como ir a pescar y poner toda clase de carnadas. Y los peces solo que se quedaran viendo y no hicieran caso a tus carnadas. ¿Qué piensa uno? ¿Qué está pasando aquí con este pez, verdad? Pero la verdad, hermanos, es que Satanás es muy astuto. Él sabe cuáles son nuestros puntos débiles y él pone las carnadas exactas. Él sabe qué botón presionar para hacer que en nosotros se despierte ese deseo que Dietrich Bonhoeffer dijo, se despertaba con ferocidad, ¿verdad? Con un poder que toma control, como aquel alcohólico, ¿verdad? Que cuando siente ya está otra vez borracho y no sabe en qué momento perdió control. Es como funciona la cosa, ¿no? Pero si nosotros usamos el fruto, las virtudes, las armas que el Espíritu de Dios nos da, hermanos, vamos a poder decir no a la tentación. Pero quiero terminar con algunos consejos prácticos para que cuando venga la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Porque hay cosas que de una forma muy práctica que tenemos que hacer. Y la primera creo que es muy importante. Y es que no debemos nosotros tolerar la tentación. No debemos nosotros permitir que la tentación se quede allí a vivir y a convivir con nosotros. Debemos rechazarla, debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte, hermanos. No debemos asfaltarle el camino a la tentación, sino debemos bloquear todas las entradas por donde podría venir esa tentación. No seamos tolerantes, hermanos. Esto es algo muy importante. Porque seríamos unos tontos si nosotros sabemos cuál es nuestro punto débil, si nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad y aún así seguir alimentando eso. Eso es ser uno muy tonto.
sino que no debemos hacer cosas prácticas para evitar que se presenten todas las circunstancias o el momento, la oportunidad para que en eso donde estamos débiles podamos caer. O sea, este punto es muy importante. Y mucha gente no lo está haciendo. Y siguen cayendo en el mismo hoyo. Por ejemplo, si alguien aquí estoy hablando, hermano, a cristianos. En este momento, esta plática, esto que estoy diciéndole, es para cristianos. Y lamentablemente muchos cristianos están cayendo continuamente. Y un cristiano que está cayendo continuamente, digamos, por lo que ve en la televisión. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Pues tiene que cortar el cable. Yo pensaba en esto y decía yo, en mi mente decía, pero qué irónico es que muchos cristianos saben que están cayendo vez tras vez en lo que ven en la televisión y ellos pagan mensualmente para que esa puerta esté abierta. O sea, están siendo tolerantes y aún pagando para tener la puerta abierta y que se presente toda clase de oportunidad para volver a caer. Nosotros como cristianos podemos y tenemos la fuerza y la responsabilidad para decir no y cerrar las puertas que sean necesarias. Si ciertas amistades, tú sabes que cuando has estado en contacto con esas amistades, regresas caído, regresas todo deprimido, regresas como que le fallaste al Señor, debilitado. Lo que tienes que hacer es evitar esas amistades. Eso es el punto número 1 en lo que quería mencionarles como un consejo práctico. Algo que necesitamos. El Señor Jesús va mucho más drástico, recordémoslo. Él dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Que es mejor entrar al cielo sin un ojo que ir al infierno con tus 2 ojos. Por eso estoy hablando de esto, porque la tentación da a luz la muerte. Es lo que leímos en Santiago. El infierno. Si tú estás mintiendo y llega la tentación y no puedes evitar seguir mintiendo, vas a terminar en el infierno, hermano. Lamentablemente. Pero estos consejos prácticos son muy útiles para que nosotros podamos evitar muchos pecados. Amén. Va a haber veces, otro consejo en esto es que va a haber tentaciones tan fuertes, hermanos, que vamos a necesitar salir corriendo. Tal vez, va a haber tentaciones donde solo resistir no es suficiente, como sucedió con José en el libro de Génesis. Cuando llegó ese día de la tentación más fuerte, que la mujer de Potifar lo agarró, no había nadie en la casa, estaban solos. Dice la Biblia que José salió huyendo. Tanto que la mujer de Potifar se quedó con la túnica, la ropa de José. Esto me recuerda un pastor que estaba en su oficina. Yo oí ese testimonio hace mucho tiempo. Él estaba en su oficina trabajando en la iglesia, no había nadie en la iglesia y de pronto él ve por la ventana de la oficina que un vehículo se estaciona enfrente de la iglesia y se baja una hermana y se entra a la iglesia. Obviamente ella quería hablar con el pastor, pero conociendo él el problema. Tal vez para muchos que me están escuchando va a ser esto radical, pero quiero decirle, es uno de los consejos más importantes que un hombre puede escuchar.
Nunca debe uno estar con una persona del sexo opuesto a solas, a menos que sea su esposa. Bueno, obviamente en la familia, un hijo, una hija, pero estamos hablando de evitar que suceda algo. Este pastor se salió por la ventana. Cuando la mujer entró a la iglesia, él se salió por la ventana de la oficina, se subió a su carro y se fue. Nosotros podemos hacer cosas prácticas y a veces va a ser muy difícil que vamos a tener que salir corriendo. Alguien dirá que tal vez lo que hizo este pastor es muy exagerado, ¿no? Pero no es así, hermanos. No debemos, un pastor principalmente, nunca debe estar a solas con una mujer, con una persona del sexo opuesto. Tarde o temprano, una Dalila llegará a la oficina del pastor. Y él, si no está preparado para salir huyendo, para evitar esas situaciones, va a caer. Y lo hemos visto por el transcurso de los años que eso sucede. Así que es muy, muy importante este consejo, hermanos. Va a haber veces que vamos a necesitar caminar como aquellos caballos en carretas que les ponen dos protectores a los lados de sus ojos para que no se distraigan y que el caballo pueda seguir hacia adelante sin ser distraído. También vamos a necesitar muchas veces tener esas cosas imaginariamente allí y caminar derecho, sin ver ni a la derecha ni a la izquierda. Lo dice Proverbios de esta manera. Proverbios capítulo 4, verso 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Es así, hermano. Muchas veces las revistas que están cuando uno va a pagar en una tienda tienen fotografías muy feas. Muchas veces es algo totalmente obsceno. Desnudez. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer como varón? Si estás ahí en la línea, ver hacia adelante. No estés ahí distrayéndote, viendo a los lados. Ay, sí, qué lindas las revistas. Y de pronto la carnada va a estar ahí enfrente de tus ojos. Yo sé lo que te estoy diciendo, hermano. Porque hemos sabido gente que está atrapada en la pornografía. Y la gente que está atrapada en la pornografía es imposible salir. A menos que Dios haga un milagro en sus vidas, así como lo oyes, hermano. Estudios han demostrado que la adicción a la pornografía es mucho peor que la adicción a cocaína. Gente que está con ese vicio no puede salir, a menos que Dios haga un milagro. Por eso, cuando hay carnadas, muchas tentaciones a tu alrededor, hermano, pon tus ojos hacia adelante y no nos distraigamos. Amén. Otro consejo práctico respecto a esto de los pecados, de la tentación, es lo que el Señor Jesús hizo cuando fue tentado en el desierto. Dice la Biblia que la manera que Jesús venció la tentación fue, le decía a Satanás, escrito está esto y esto y esto. Escrito está esto y esto y esto. ¿Cuál es el consejo entonces para poder nosotros vencer tentaciones? Hermanos, es leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, memorizar la palabra de Dios, para que en momentos específicos, en momentos muy difíciles,
tú y yo podamos tener una palabra que va a darnos la gracia para decir no a la tentación. Amén. Quiero terminar con una promesa que el Señor nos hace a nosotros, sus hijos. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13. La promesa que el Señor nos hace a los justos, a los que lo aman a Él, aquellos que están tratando de hacer eso que le acabo de decir, esos consejos prácticos. Es como, por ejemplo, hermano, un varón, ¿verdad? Que va en la calle y de pronto una tentación. Una mujer que apenas lleva ropa, por ejemplo. Y este hombre lo que hace es no dar la segunda mirada, porque obviamente la primera, cuando se presenta la tentación, es imposible no ver. Y uno lo ve y, como acabo de decirle, la reacción de un justo es volver su rostro hacia otro lado. Como hemos dicho, la segunda mirada, ahí es donde ya es cuando cediste a la tentación. Y Jesús dice, y en tu corazón tú entonces puedes llegar a adulterar deseando a esa mujer solo en tu corazón. No necesitas ir a consumar un pecado físico. Es lo que Jesús enseñó. Solo con tu corazón deseando a esa mujer, ya pecaste. Pero algo muy lindo, cuando un cristiano resiste dar la segunda mirada, lo que está diciéndole al Señor en su corazón es: Señor, yo no quiero fallar en esto. Señor, dame la gracia. Entonces el Señor va a darle fortaleza a ese hijo de Él. Y la próxima vez va a ser menos difícil. Porque para muchos que son débiles en esto, les cuesta mucho. Pero si tú te esfuerzas, el Señor va a ir dándote cada vez más gracia. El Señor va a darse cuenta que tú sí en realidad quieres agradarlo a Él, que tú en realidad lo amas a Él y no quieres fallar en esto, no quieres fallar en aquello. El Señor va a ir dándonos la fuerza. Entonces, a esas personas que están luchando por mantenerse en el camino, el Señor nos dice esto en 1 Corintios capítulo 10, verso 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué lindo, donde el Señor está muy al tanto de cada uno de nosotros, hermano. Y si tú estás luchando por soportar la tentación, Él no va a permitir que venga a tu vida una tentación más allá, dice aquí, de lo que podemos resistir. Él va a ayudarnos, hermanos. Él va a ayudarnos. Bendito sea su santo nombre. Amén. Así que, hermanos, con esto que hemos hablado, puedes tú volverlo a estudiar, leerlo con más detenimiento. Hay muchos más pasajes en la Biblia que hablan acerca de la tentación. La oración es parte muy, pero muy importante para recibir el fruto del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: orad para que no caigáis en tentación. Pero busquemos al Señor y pongamos en práctica estos consejos, hermanos, para poder evitarla o para salir corriendo si es necesario. Pero el Señor nos va a dar la gracia para poder mantenernos limpios. Y termino leyendo otra vez lo que el Señor dice, que bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Tú y yo decidimos, hermano,
¿Quieres la corona de vida o la muerte? Si tú te dejas llevar por la carnada y en tu corazón tomas la determinación de seguir esa carnada, de ser atraído, y luego muerdes esa carnada, vas a morir. Pero si tú decides resistir la tentación, hacer todo lo necesario por evitar estar en un lugar donde va a haber tentación, el Señor te va a premiar y el Señor nos va a dar la corona de vida. Amén. Dios te bendiga, hermano. Solo tú.